Los casi 900,000 puestos sin cubrir que se reportaron tan solo este mes, en conjunto con las protestas que no cesan, en donde los canadienses exigen sueldos todavía más altos y el lujo de trabajar desde casa, hicieron evidente la urgencia de crear mejores programas de inmigración y convertir los existentes en permanentes. Por lo tanto, de forma histórica, serán 1.5 millones de nuevos inmigrantes, lo que solicita Canadá. Son 11 las comunidades rurales canadienses de 5 provincias que, acaban de anunciar en abril del 2023, participarán para un programa de inmigración, ahora permanente. Cada una de estas comunidades actualizó sus sitios web con los nombres de las empresas participantes y las vacantes disponibles para extranjeros. Los requisitos son bastante accesibles y te quieren aquí para poblar y trabajar en aquellas tierras olvidadas por los mismos canadienses. Todas las listas de las nuevas empresas autorizadas junto con el paso a paso te los presento en este video. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Es muy importante que conozcas que somos el único canal oficial y verificado por YouTube. Aunque veas otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con Latina en Canadá. Recuerda que aquí encuentras toda la información y las herramientas de forma gratuita. No olvides suscribirte. El programa de inmigración rural y del norte está enfocado a atraer a personas de todas partes del mundo, sin importar si son trabajadores calificados o no. Estos inmigrantes estarán aquí para poblar y trabajar en zonas que, aunque son llamadas rurales, lo tienen todo. En 2022, extendieron el programa piloto hasta el 2024 y hace unos días, el primer ministro de Inmigración, Sean Fraser, indicó que el piloto de inmigración rural y del norte se convertirá en un programa de inmigración permanente, o al menos continuará de alguna forma más allá de su fecha de finalización programada para agosto del próximo año. Subrayó que ha sido un gran éxito y que el único comentario crítico que ha recibido es que a las comunidades les gustaría atraer a más personas a través de este programa. Y por eso, amigos, yo estoy aquí. North Bay, Ontario. Sudbury, Ontario. Timmins, Ontario. Sault Ste. Marie, Ontario. Thunder Bay, Ontario. Brandon, Manitoba. Altona, Manitoba. Moose Jaw, Saskatchewan. Claresholm, Alberta. Vernon, British Columbia. West Kootenay, British Columbia. Por cierto, si hablas español, te tengo una excelente noticia sobre el Journée Québec 2023 y 2024, este programa en donde solo compite gente de tu nacionalidad y se hacen ferias de reclutamiento en muchísimas áreas, no te cobran un solo dólar. Esa noticia te la voy a dar hasta el final de este video, así que si te interesa, te pido que te quedes. Ahora sí, otra de las grandes noticias es que a pesar de que el programa piloto tenía tanto tiempo corriendo, las páginas de las comunidades no estaban actualizadas. El día de hoy, cada una de las páginas web nos presentan no solo los pasos de registro, sino las vacantes de las empresas que están aprobadas para participar. Yo sé que tú no eres cualquier candidato, porque si tú perteneces a nuestra comunidad latina en Canadá, tú ya tienes tu CV estilo canadiense y tu cover letter bien hechos, que puedes descargar si eres nuevo en estos videos que yo te realicé. Así que por favor, tenlos a la mano y te voy a llevar a observar más de cerca todas las comunidades y las ofertas que están abiertas en estos precisos momentos. ¿Qué te parece si comenzamos por la provincia de Ontario? Es importante que sepas que esta es la página oficial del gobierno de Canadá y aquí puedes encontrar toda la información que tú necesitas y estas son las páginas de cada una de las comunidades. Vámonos con la primera, con Sudbury. Como tú puedes observar, puedes traducir las páginas al español dando clic al botón secundario. Estas son algunas de las empresas que se encuentran contratando. Vamos a darle clic a esta empresa de por acá. Recuerda que si tú le das clic a estas páginas puedes encontrar algunas de las oportunidades. Aquí tenemos una para mineros,
Puedes seguir traduciendo las páginas si así lo gustas, de la misma forma que lo estoy haciendo yo. Te dan toda la explicación de qué son los requisitos y las habilidades que buscan en ti. Y la verdad es que de forma muy sencilla respondes esas preguntas, ingresas tu información personal y envías tus datos. Ahora vamos a visitar Timmins, Ontario. Fíjense, en esta página nos están indicando que hay 3 diferentes ligas para que podamos buscar empleo. Vamos a darle clic en la primera para poder ejemplificar y que veas cuál es el tipo de empleos que ellos están ofreciendo. Estos no son todos, recuerda que en las otras 2 páginas puedes encontrar más. Lo traducimos y vamos a dar clic en el de asesor de servicio. De nuevo, te van a describir todo lo que están buscando. Ahí están los datos de contacto para que puedas mandar tu CV estilo canadiense. Bueno, este definitivamente es de las páginas que más me gustaron porque están bien acomodadas cada una de las vacantes y fíjate de todo lo que tienen disponible, desde gerentes para proyectos, ingenieros, trabajo manual, etc. Vamos a darle clic a este que tenemos por acá. Vamos a dar clic a este de reparador de grúas. Vamos a traducirlo también. Aquí tú puedes aplicar dándole clic directamente a la página de la empresa o a donde te están redireccionando. En muchas de estas páginas tendrás que crear una cuenta de una forma muy sencilla, solamente con un correo electrónico y con un nombre de usuario para poder aplicar. Thunder Bay es otra de las páginas que me encantaron porque nos están mostrando diferentes empresas y de cada una de estas empresas hay varias vacantes. Vamos a darle clic específicamente a esta en la que nos dicen que están buscando un baker. Fíjate, esta es una empresa local que tienen y todos esos son las vacantes que están disponibles. Te lo abren en un PDF y ahí está, bien fácil, el correo electrónico para mandar tu CV. Lo mismo vas a hacer con North Bay, Ontario, y esta es la página en la que vas a poder encontrar todas las vacantes. Habiendo terminado con Ontario, vámonos a Manitoba. Brandon, Manitoba nos indica que estas no son todas las vacantes que hay, que son algunas, pero que te asegures de que el empleador sí participe en este programa. Vamos a darle clic a este de asistente administrativo. Esta vacante en la que te pagan $19 por hora y en la cual no es necesario tener estudios. Vas a dar clic en aplicar y también vas a crear una cuenta. Recuerda, es gratis. Y Altona, Manitoba, tenemos por acá algunas vacantes. ¿Qué les parece si le damos clic a esta de mesero? Esta es de tiempo completo y lo único que tienes que hacer también es darle clic en aplicar y crear una cuenta. Vamos a visitar Saskatchewan. La verdad es que con Moose Jaw nos llevamos una gran sorpresa porque nos dicen que estas son algunas de las oportunidades, pero que constantemente están abriendo más, así que tienes que estar bien al pendiente. ¿Qué les parece si le damos clic a esta que me llamó tanto la atención de Little Caesars? ¿Conocen esta empresa? Porque hay muchísimas en México, escríbanme aquí debajo. Y este es para lavavajillas. Una de las provincias favoritas de muchos, Alberta. Claresholm nos indica que ellos no tienen las vacantes en su página oficial, pero que vayamos directamente a la página de Job Bank del gobierno de Canadá, que ustedes conocen ya muy bien, y lo único que tienen que hacer es dar clic en la vacante, ir a la parte inferior, mostrar cómo aplicar y ahí tienen el correo electrónico. Y la provincia en la que yo me encuentro, Columbia Británica. La verdad que esta provincia en la que yo vivo no por nada se llama o se dice llamar la más bonita. En verdad es hermosa y hay muchas oportunidades y ustedes saben que los sueldos también son más altos aquí en British Columbia. Vamos a dar clic a esta de mecánico, mismo procedimiento, vas a dar clic en aplicar y crear una cuenta para enviar tus datos. West Kootenay también nos da 3 opciones. Nos dice puedes ir a Indeed, puedes ir a Job Bank o también puedes ir a esta página en la cual puedes encontrar diferentes ofertas que corresponden a esta zona, la cual también está participando toda en conjunto. ¿Cuáles son los nuevos beneficios que ofrece el programa? Bueno, estos consistirán en aumentar el número de empleos, mayor empleo a candidatos y reducir fondos de asentamiento. ¿Cuáles son los requisitos? 1 año de experiencia dentro o fuera de Canadá.
inglés básico a intermedio, dependiendo el tipo de empleo, estudios de preparatoria o universidad, comprobación de fondos monetarios solamente si deseas aplicar a la residencia fuera de Canadá. Si ya estás en Canadá con tu oferta de trabajo, no te piden estos fondos. Y muy importante, la intención de quedarte. En cuanto obtengas tu oferta de trabajo, puedes solicitar tu permiso en www.canada.ca. Cada página de cada una de las comunidades te explica el paso a paso, así que no necesitas un consultor de inmigración, pero si tú tienes ya la oferta laboral o simplemente quieres conocer más sobre cómo emigrar a Canadá, cuáles son tus opciones y buscas la asesoría de consultores de inmigración regulados y abogados en inmigración, ya sabes que nunca nos han fallado y nunca se han echado para atrás, pase lo que pase, desde el día 1 Civic Canada Immigration. Los datos se los dejo aquí en la cajita de descripción. Y noticias express de esta semana: reclutamiento en formato presencial para el Journée Québec 2023 y 2024 en las siguientes áreas: aeroespacial, construcción, fabricación y mecanizado, ingeniería y oficios técnicos, hoteles y restaurantes, mecánico, carpintería y maquetación, artesanías de madera, salud y servicios sociales, tecnologías de la información y procesamiento de alimentos. Algunas de las cosas más interesantes de este programa del Journée Québec es que para algunas no importa si solo hablas español, porque incluso te pagan por aprender el idioma. Exactamente así como lo escuchas, te pagan por aprender el idioma. En esta ocasión será específicamente para mexicanos, pero no se preocupen. Pronto esperamos que vayan a anunciar la de Latinoamérica. Recuerden que también recientemente hubo una para Colombia. Estoy muy contenta de todos aquellos que les ha ido muy bien a las entrevistas. Amigos, ¿les gustaría que Canadá considerara su país? Escríbanme por favor aquí debajo a cuál país les gustaría que hicieran un Journée Québec exclusivo. Todavía no tenemos más datos al respecto, pero tú ya sabes que no te tienes que preocupar. Solamente tienes que activar la campanita y este va a ser el primer lugar en donde te vamos a mostrar absolutamente todo lo que debes de saber. Canadá ya se decidió a traerte, ya te demostró, pero la pregunta aquí es, ¿tú ya te decidiste a venir? Porque el arrepentimiento de no haber creído en ti te puede durar toda la vida y vivir conociendo que tenías el potencial y no lo supiste aprovechar en su momento es de los sentimientos más amargos. Así que decídete hoy. Por favor, si consideras que es información de valor, regálame un like, comparte con tus conocidos y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que seas el primero al que YouTube le avise cada vez que yo suba un nuevo video. Yo confío plenamente en mi gente. ¿Tú confías en ti? Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses.